Les quiero dar la más cordial bienvenida y bueno, les voy a presentar a nuestro ponente de esta noche que nos va a hablar de este tema tan importante pues para todos. Él es licenciado en nutrición y además uno de su objetivo es orientar y cuidar la salud de las personas mediante actividades de promoción, prevención, atención y cuidado de la salud. Tiene un currículo muy amplio, una formación académica muy amplia, a pesar de que es sumamente joven, pero yo le quiero dar las gracias por compartir sus conocimientos, su experiencia, y bueno, sin más, yo dejo los micrófonos con él, el licenciado Cristian Anthony Sánchez Rico. Muchas gracias, Cristian, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por querer aprender un poco más de a lo mejor de un tema que seguramente los hemos escuchado tanto en redes sociales, en los pasillos del súper, inclusive pues a lo mejor entre amigas, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Si tienen alguna duda, yo siempre les sugiero que las vayan como anotando en una hoja y hasta el final la podamos aclarar, ¿ok? No hay ningún problema. Les digo, en una hojita para que sea un poco más fluida esta parte y sea también un poco más interactivo para ustedes, ¿ok? Bueno, empecemos. La obesidad y el sobrepeso se caracterizan por una acumulación anormal y excesiva de grasa corporal. Mi cuerpo se compone por células que almacenan grasas, que son adipocitos. Esos adipocitos, cuando una persona, vamos a hablar de un niño pequeño, empieza a comer de una forma descontrolada. ¿A qué me refiero con esto? Mira, está chiquito y se está comiendo todo el plato que le estoy dando. ¿Ok? Recordemos, los niños chiquitos, cuando empiezan más o menos como por eso de probar nuevos alimentos, que es como a partir del año, 2 años más o menos, ellos se van a comer lo que uno le dé y la cantidad que uno le dé. ¿Por qué? Porque él está confiando, pues, ¿no? Ya sea el papá, la mamá, la abuelita, el tío, la tía, el primo. Entonces, como está confiando en él, pues él se va a comer la cantidad que le estén dando, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Un niño, cuando empieza a tener este tipo de alimentación descontrolada en porciones, ¿qué pasa? Esas células empiezan a crecer, tanto en tamaño como en multiplicarse, o sea, hay más celulitas de ese tipo. De pequeños no se ve tanto, pero si no llegamos a corregir este tipo de alteraciones de la alimentación, pues obviamente se va a ver más reflejado en que, pues en que el niño, pues a lo mejor tenga un sobrepeso u obesidad importante, ¿ok? Aquí, ¿cómo se identifica? Bueno, regularmente ocupamos el IMC, que es la masa de índice, el índice, perdón, de masa corporal, que este es un indicador muy simple que nos da la relación del peso con la talla. Ojo, este es muy subjetivo. Se ocupa, o la mayor parte de los médicos lo ocupan para dar un primer diagnóstico del estado del peso del paciente, pero aquí puede variar. ¿Por qué? Porque podemos tener dos personas que tengan a lo mejor una misma estatura y a lo mejor aparentemente pesan lo mismo, pero a lo mejor una persona se ve un poco más llenita y otra persona se ve un poco más esbelta. ¿Y esto a qué se debe? El peso no solamente es grasa, sino también tenemos músculo, hueso, grasa total, grasa visceral, agua, ¿ok? Entonces, todo eso compone mi peso. Entonces, simplemente por el peso yo no puedo identificar si una persona está en sobrepeso o obesidad si nada más me mandan los datos, ¿ok? O sea, si, por ejemplo, uno de ustedes me dice, bueno, es que pues te mando mi peso, mi talla, ok, yo lo hago y a lo mejor sale en un ejemplo en 25, ¿ok? Entonces yo le puedo decir que está en el sobrepeso, pero tengo que ver si de ese peso cuánto tenemos de masa muscular y cuánto tenemos de masa grasa, ¿ok? ¿Para qué? Para ver qué vamos a hacer, o sea, qué plan vamos a hacer. Recordemos que el irme a tratar para controlar mi peso no es nada más bajar por bajar. Si yo bajar por bajar, va a empezar la parte de que ya no me está gustando cómo me estoy viendo al momento de estar bajando, ¿ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor los cachetes empiezan a bajar, a lo mejor la parte de los brazos empieza a ser un poco más flácida. ¿Y eso a qué se debe? Porque mucha gente dice, no, es que si estoy bajando muy rápido, sí, pero recordemos que el músculo es muy difícil de subir y muy fácil de bajar. Y la grasa al contrario, la grasa es muy fácil de subir, pero muy difícil de bajar, ¿ok?
Entonces, regularmente cuando nos sometemos a algún tipo de dieta que aparece en redes sociales, por ejemplo, YouTube, Facebook, Twitter, cualquiera de esas redes, la dieta de la amiguita que le funcionó a ella y me la pasa a mí, y a lo mejor a mí yo no noto resultados, o sí noto resultados, regularmente ese tipo de dietas lo que hacen es desgastar el músculo, y no estoy hablando tanto del músculo que se ve, por ejemplo, de los brazos, de piernas, de abdomen, sino también estoy hablando de músculo que está entre nuestros órganos, ya que nuestros órganos también contienen músculo, ¿ok? Por ejemplo, el corazón, los pulmones, son algunos de ellos que pueden tener. Y por la situación actual, pues debemos de cuidar también esta parte, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que sigue ese plan de alimentación, que lo encontró en cualquier lado, inclusive también en una revista, lo sigue y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y baja demasiado rápido y obviamente no de una forma ordenada, que lo único que está haciendo es desgastar el músculo. ¿Por qué? Porque regularmente ese tipo de dietas, vamos a llamarlo así, contienen o restringen un de alimentos pues enorme, ¿no? Prácticamente dice, no solamente es comer papaya, manzana, pechuga y calabazas, ¿no? Entonces, eso va a generar obviamente que mi cuerpo tenga una descompensación y sí voy a bajar, pero desafortunadamente voy a bajar masa muscular. ¿Por qué? Porque el músculo se baja rapidísimo, así, y la grasa tarda, es un proceso más lento. Entonces, eso se los digo para que ustedes lo tengan en cuenta y se les prenda como el foco rojo cuando ven alguna publicidad en redes sociales o inclusive cuando vayan en el transporte o algo así, que aparezca baja 20 kilos en un mes, ¿ok? O sea, como que prendan esos foquitos. ¿Por qué? Porque la pérdida de peso saludable en adultos a partir de 20 años se recomienda que sea entre 2 a 4 kilos al mes, ¿ok? Eso es lo saludable. Si una persona empieza a bajar de más, pues tendremos que ver qué está sucediendo, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de México en la actualidad, ¿ok? Esto yo se los pasé aquí un poco más explicado. ¿Qué es México en la actualidad? Bueno, nosotros tenemos se llama Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en Sanud. Esta encuesta lo que nos arroja es cuántos mexicanos, niños menores de 5 años, tienen sobrepeso y obesidad, cuántos adolescentes y cuántos adultos. Aquí yo les pongo una perspectiva. En el 2012, de niños menores, bueno, niños escolares, vamos a llamarlo, teníamos 34.4%. En el 2016, 32.2%. ¿Ok? Este por ciento es en toda la población en general. ¿Ok? En el 2018, 32.1%. ¿Ok? Aquí a lo mejor van a decir, ah, ok, vamos bien porque del 2012 era muy alto y ahorita, bueno, en el 2018, que es la última revisión que se tiene, pues estamos bajando, ¿ok? Pero si vamos en la parte de los adolescentes, tenemos en 2012 teníamos 34.9% con sobrepeso u obesidad, en el 2016 36.3% y en el 2018 38.1%. Ustedes van a decir, ah, caray, pero ¿por qué acá en niños, por qué en niños menores o niños escolares va reduciendo el número y aquí va aumentando? ¿Ok? Bueno, este tipo de encuestas lo que hace, pues toma una muestra significativa. De esa muestra, pues obviamente, desafortunadamente no van a ser las mismas, regularmente lo hacen cada de 2 a 4 años, no van a ser las mismas personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que sucede? Bueno, una de ellas es que nuestra población se está volviendo más adulta y hay menos niños, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque la mayoría pues ya no quieren tener hijos o a lo mejor sí quieren hijos, pero un poco más, a una edad un poco más adulta. Entonces eso también puede generar que los números vayan cambiando, ¿ok? Y también hay que tener en cuenta que estos niños después de 2 años, más o menos 4 años que se volvió a tomar la muestra, pues ya no son niños, ya son adolescentes. Entonces, de estos ya pasaron acá, ¿ok? Entonces, eso, lo que les decía, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Regularmente en los niños, mira, es que come muy bien porque se come todo lo que yo le sirvo, ¿ok? Hay que ver por qué se está comiendo todo lo que uno le está sirviendo y hay que ver las porciones que uno le está sirviendo a un niño, ¿no? Regularmente me ha tocado ver gente que le sirve a los niños porciones pues, como si fueran adultos. Dicen, es que se la termina perfectamente. Entonces,
Eso pues obviamente nos habla de una muy mala alimentación que va a generar el niño, no ahorita, sino de siempre, y ahora sí que los problemas de salud que puede desenvolverse, ¿no? Anteriormente la mayor parte de las personas creían que entre más gorditos, más sanos, más delgados, sí, más delgados, pues menos sanos o con alguna enfermedad. Entonces, ahorita ya se está acomodando esta parte porque no quiere decir que porque yo esté llenito, estoy bien, o porque yo estoy muy flaco, quiere que esté bien. No, o sea, sí, ahorita la parte de la nutrición ya está tomando un auge un poco mejor. Les repito, la nutrición es pues una ciencia que prácticamente es nueva en cuestión de que ya se tomó como una carrera independiente de la medicina. Entonces, eso también nos ha ayudado pues, a evaluar o a ver una perspectiva diferente de cómo está nuestra población, ¿ok? Y cuando llegamos en la parte de los adultos, bueno, de la parte de los adolescentes y empezamos a ver que más adolescentes empiezan a tener más sobrepeso o obesidad, esto se debe también, ¿por qué? Porque si en la niñez no dimos o no se reforzaron buenos hábitos, sino al revés, se reforzaron malos hábitos de alimentación, aquí pues, más se echan a perder, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ya regularmente ya en la secundaria prepa, entonces ya prácticamente la mayor parte dice, no, pues que a esa edad uno ya no puede decir nada, ya no podemos corregir. Sí se puede corregir, es un poco más pesado de corregir, pero sí, ¿ok? Y aparte, pues nos volvemos más sedentarios, ¿no? Ahorita con la parte de la tecnología, por ejemplo, pues y digo, ahorita la parte de la cuarentena, pues también nos ha afectado mucho, pero tener este tipo de aparatos, pues nos puede dificultar la parte de que podamos salir, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo preferir mejor ver una serie en alguna red social que a lo mejor, híjole, ir a caminar o ir estando en otro lado, pues se nos complica, ¿no? Y ahora vamos a enfocarnos en la parte de la población adulta, ¿ok? La población adulta, pues esta es a partir de los 20 años. En el 2012 solamente teníamos 71.2%, en el 2016 72.5% y en el 2018 73%, perdón. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? A lo mismo que acá, ¿no? Si aquí no fomentamos buenos hábitos de alimentación, miren, y aquí solamente se dice que 3 de cada 10 niños padecen sobrepeso y obesidad. En adolescentes, 4 de cada 10. Y en adultos mayores, a partir de 20 años, 7 de cada 10. O sea, hay una población considerable con sobrepeso y obesidad. ¿Ok? Entonces, les repito, si aquí no fomentamos buenos hábitos de alimentación, pues aquí muy difícilmente se pueden hacer. Y aquí, pues ya prácticamente cuesta un poco más de trabajo porque son hábitos que se han tenido desde que somos pequeños. Y eso, pues, el cambiarlo, vamos a decirlo, nos cuesta mucho más. ¿Ok? Tenemos diferentes causas. Voy a empezar por la parte del medio, que es la parte genética, ¿no? Mucha gente dice, no, pues es que si su papá y su mamá son llenitos, pues él también. Esto vamos a ponerlo como un paréntesis, porque sí influye en la parte genética, pero no tanto, influye más los factores ambientales. Hay un término que se llama ambiente obesogénico. ¿Qué es esto? Si mi mamá tiene sobrepeso y obesidad, si mi papá tiene sobrepeso y obesidad, probablemente yo lo tenga. ¿Pero por qué? Porque los hábitos de alimentación de mamá y papá están generando mis hábitos de alimentación, ¿no? Y no solamente de mamá y papá, también de otros cuidadores, les repito, por ejemplo, abuelos, tíos, quien esté más tiempo con el niño, pueden fomentar los malos hábitos de alimentación, ¿ok? Y regularmente, ¿qué hace un niño? Pues si el niño ve que el papá o la mamá se comen 6 tortillas o 8 tortillas en una sentada, pues al niño se le va a hacer común comer esa cantidad de tortillas, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues me las como, ¿no? Entonces, eso nos puede afectar, obviamente, ¿por qué? Porque ahora sí que se está acostumbrando a cantidades más grandes. Y un ejemplo de ambiente obesogénico, y yo lo vi, que era una familia, era papá, mamá, tenía sobrepeso y obesidad, la hija tenía obesidad, y los perros, tenían 2 perros, igual, obesos, eran unas bolitas con unos palitos así, ¿no? Para caminar. Entonces, eso nos está hablando que ya, ahora sí que todo ese ambiente, no solamente la parte de la mamá o del papá, sino ya todo el ambiente
todo su conjunto familiar, vamos a llamarlo, ya se está afectando por sus malos hábitos de alimentación, que ya está llegando inclusive a otra especie, que es la parte de los perros, ¿no? Entonces, al hacer el cambio de hábitos de alimentación, no es nada más de llevar, por ejemplo, al niño, no, es que él no quiere comer o no quiere hacer esto, nos enfocamos más a la raíz, ¿no? Papá, mamá, cuidadores, con ello nos enfocamos para que para hacer este cambio de los factores ambientales, fomentar buenos hábitos de alimentación y por consecuencia los niños pues no van a llegar a esta parte, ¿no? También hay algunas enfermedades, por ejemplo, el hipotiroidismo, y aquí también hago otro paréntesis. El hipotiroidismo no necesariamente me puede generar que aumente de peso. De forma muy sencilla, podemos decir, el hipotiroidismo alenta, por decirlo así, mi metabolismo. ¿Qué quiere decir? Si yo digería un sándwich en 30 minutos, con el hipotiroidismo lo voy a digerir en una hora completa, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Y pues, obviamente, si a mí ya me dicen, no, es que tienes hipotiroidismo, vas a subir de peso, pues mucha gente me ha tocado, pues como me dijeron que tengo hipotiroidismo, pues ya me dejé de cuidar, porque de todas formas, aunque yo me cuide, voy a subir de peso. Pero no, lo que hacen, pues obviamente es afectarse ellos solitos y por consecuencia van a aumentar ese exceso de peso, ¿no? Hay dos síndromes, hay uno que se llama Prader-Willi, que se presentan, es un poco raro, pero sí llega a presentar uno de sus síntomas, vamos a decirlo así, que es el sobrepeso, la obesidad, y los pacientitos con síndrome de Down regularmente tienden a subir un poco de peso, y en ellos sí hay que cuidar mucho su alimentación porque es más fácil que suban, inclusive es más fácil que suban de peso que una persona con hipotiroidismo. Entonces, eso hay que tener también muy en cuenta. Y todo depende mucho, como ya les decía, de la parte de los papás, ¿no? O de los cuidadores. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la obesidad o el sobrepeso es el resultado de un desequilibrio entre lo que yo voy a consumir y en lo que gasto, ¿ok? ¿Cómo es eso? Ok, como, a lo mejor como entre hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Obviamente, si tengo una baja de energía, un bajo consumo, pues mi cuerpo, ¿qué va a hacer? Pues va a almacenar lo poco que yo coma, lo va a transformar en tejido graso y ese tejido graso pues se va a ver de esta forma, ¿no? Entonces, llevar una alimentación balanceada no quiere decir no voy a comer nada, no, porque también el voy a bajar en el consumo de mis alimentos puede afectar en el almacenamiento de mi grasa, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí hay que hacer se le llama desequilibrio en kilocalorías en cuestión de que voy a comer un poco menos de las que yo pueda gastar. ¿A qué me refiero? Si yo soy una persona que no soy activa en cuestión de caminar, en cuestión de a lo mejor hacer alguna actividad física, pues no voy a comer de más, tengo que controlar mi alimentación para no subir más fácil de peso. Esa es una. Otra, también va a depender mucho del estado de ánimo, del sueño. ¿Por qué? Porque eso genera estrés. Y el estrés es un gasto de energía. Y el gasto de energía, mi cerebro lo detecta como come. Entonces, vamos a comer por estrés o por ansiedad, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ok? ¿Por qué les puse al niño? Porque esto se va, le repito, desde que somos pequeños hasta que somos adultos, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Consecuencias comunes de sobrepeso y la obesidad para la salud, ¿ok? Las primeras enfermedades, que son como las que siempre van a estar, pues son enfermedades cardiovasculares, principalmente cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, perdón, que pues obviamente eso va tanto la hipertensión como las isquemias, como por ejemplo también algún tipo de infarto. Entonces, yo lo puse el primero porque es como de los primeritos que pueden desencadenarse, ¿ok? Otro, pues son los trastornos del aparato locomotor. ¿En qué me refiero? Pues obviamente que me empiezan a doler mis articulaciones, y pues obviamente también se empieza a tener un poco de osteoartritis, esta descalcificación del hueso, y esto obviamente pues me puede generar que no me mueva tan fácil, y eso siempre les digo, mucha gente dice, no, es que yo antes me movía muy bien, pero ya después empecé a subir de peso y ya no me puedo mover tan bien como antes. El peso que se genera en las articulaciones, vamos a ponerlo así, vamos a imaginar que es mi rodilla, ¿no? Porque es como lo más típico. Aquí está mi rodilla, aquí hay un espacio que es vamos a llamarlo que es un gelecito. Entonces, cuando yo tengo mucho peso, este espacio se reduce.
por eso me duele más. Y obviamente se recubre de grasa y la grasa comprime más. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues no voy a poder mover bien esa articulación. Y por consecuencia, si yo no voy a mover bien, pues muy difícilmente puedo hacer alguna actividad física, ¿no? Entonces, para ese tipo de pacientes, pues se recomienda ya prácticamente hacer algo diferente en cuestión de la actividad para que se puedan mover, ¿ok? Otra de las partes es diabetes, diabetes mellitus. Recordemos que tenemos diferentes tipos de diabetes. Las más comunes, diabetes tipo 1, que es la que le llaman juvenil. Regularmente se presenta en gente muy joven, menores de 20 años, entre comillas. Y diabetes tipo 2, que se presenta regularmente, y otra vez, entre comillas, en adultos. Y diabetes gestacional, ¿ok? La diabetes gestacional es la única, entre comillas, que se puede curar, vamos a decirlo así, porque solamente se presenta cuando la mujer está embarazada. Y cuando tiene su bebé, pues prácticamente ya no lo tiene, pero aún así debe de tener un cuidado, ¿ok? Entonces, de la diabetes tipo 1, yo les decía que se presentaba en niños, pero la diabetes tipo 2, que antes se consideraba que era una diabetes que se presentaba en adultos, ya se está presentando en niños. Inclusive me ha tocado atender niños de 6, 7 años que ya, desafortunadamente, se les tiene que dar como el diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿no? Obviamente es la consecuencia de los malos hábitos de alimentación, ¿ok? Entonces, enfermedades que antes, seguramente ustedes se acordarán, se presentaban en adultos muy grandes, ya arriba de los 80, casi 90 años, ya empezaban a presentar algún tipo de enfermedades, ya sea del corazón, enfermedades de sus articulaciones, inclusive diabetes, ¿no? Pero ahora ya está presentando en gente o en pacientes muy jóvenes, y eso que nos hace, pues obviamente que también la morbilidad pues vaya aumentando, ¿no? También en las enfermedades cardiovasculares se les llaman enfermedad de, ahora sí que la muerte silenciosa, porque hay veces que presentan síntomas, hay veces que no presentan síntomas, pero yo siempre les digo, si siento algo raro en mí, en cuestión de que, caray, me levanté y me mareé un poco, ¿por qué será, no? Pues digo, un examen de rutina, y regularmente yo siempre les digo, ya a partir de los 30, 40 años deben de hacerse un examen por lo menos a 6 meses para ver cómo estamos. Y más si tienen antecedentes familiares directos, hablando de padres, abuelitos, que son como los familiares más directos, de algunas de este tipo de enfermedades para ir previniendo, ¿no? Lo que buscamos en la parte de la nutrición es más la parte, bueno, o al menos yo busco mucho la parte de la prevención, ¿no? Si yo ya tengo hipertensión, pues bueno, voy a prevenir que esa hipertensión se agrave más. Si yo ya tengo alguna enfermedad, dificultad para mover mis articulaciones, pues voy a prevenir que si nada más me duele una rodilla, pues voy a prevenir que me duele la otra rodilla. Si yo tengo diabetes, pues voy a tratar de prevenir las complicaciones propias de una diabetes descontrolada, que, pues bueno, empieza desde la retinopatía diabética, que empieza a disminuir la visión, la parte de neuropatía diabética. La neuropatía diabética es cuando mi sistema nervioso, por la cantidad de glucosa que se tiene, afectándose. ¿A qué me refiero? O siento mucho o no siento nada, ¿no? Y eso obviamente nos puede, si no siento nada, imagínense, un piecito, a lo mejor la persona se pegó, le cayó algo y no sintió dolor, pues a lo mejor, ¿y qué tal si se abrió? ¿Ya qué tal si es una persona que no lleva un buen cuidado de higiene en la parte de sus pies? Y pues a lo mejor se infecta y esa pequeña infección, inclusive de cortarme mal mi uña, si ya tengo diabetes, ese cortarme mal mi uña me puede generar que se desencadene un pie diabético, que también es una de las complicaciones propias de la diabetes, ¿ok? Y también otra de las complicaciones, pues es la insuficiencia renal, ¿ok? Propia de la diabetes. ¿Cómo se da esta de insuficiencia renal? La insuficiencia renal, mi cuerpo detecta que tengo una elevación de azúcar anormal en mi cuerpo. Él va a buscar la forma de cómo nivelarlo. ¿Cómo lo va a hacer? Pues puede hacerlo directamente de la sudoración o pues, por la secreción por orina. Entonces, mi riñón es como una coladera, unos hoyitos muy pequeños. Y la molécula de azúcar es una molécula muy grande y entonces que pues, prácticamente tiene que pasar, ¿no? Para poder salir. Y entonces esto ya se empieza a dañar. Y eso, si no controlamos nuestros niveles de glucosa lo mejor posible, pues eso, pues, ahora sí que prácticamente yo me estoy afectando a mí mismo, ¿ok? Y también algún tipo de cáncer, por ejemplo, puede ser en la parte endocrina, en las mamas, los
los ovarios, en próstata, hígado, vesícula, riñones, colon. Entonces, si se dan cuenta, la mayor parte de las enfermedades que la mayor parte de la población presenta se desencadena por un mal control de su peso y obviamente un mal control de sus hábitos de alimentación, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, consecuencias, pues ya le decía que se puede generar la parte de algún tipo de infarto a nivel, por ejemplo, pues lo más común en corazón, que puede ser de, eh, bueno, que le dicen preinfarto, pero puede ser microinfarto, o sea, que nada más fue una pequeña parte, pues a un infarto pues, fulminante, ¿no? Que es que abarcó una parte mayor. Recordemos que el infarto quiere decir que se obstruye el paso de oxígeno o de sangre en ese órgano y por consecuencia pues está generando que no pase y recordemos que todo nuestro cuerpo funciona con oxígeno y si no hay oxígeno pues obviamente esa parte no trabaja bien, ¿no? Y también pues se puede generar la parte de diabetes, algún tipo de cáncer y pues bueno, la parte de algún problema en nuestro sistema óseo, ¿ok? Y bueno, ¿cómo puedo reducir el sobrepeso y la obesidad? Bueno, uno de ellos es la parte de cuidar el consumo de alimentos altos en azúcares simples y grasas. ¿Qué es esto? Pues alimentos procesados, ¿no? No se dejen guiar por alimentos engañosos, les digo yo, porque light, bajo en esto, que no sé qué, pues puede ser que sí sea bajo en algo, pero siempre le van a aumentar algo más, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahorita ya no es tanto en las bebidas, pero antes sí se daba mucho en las bebidas, por ejemplo, refresco, que estaba la parte light y el refresco normal, ¿no? Entonces, el refresco light sí no tenía una cantidad de azúcar considerable, pero sí tenía sodio. Igual un paciente muy joven de 21 años, pues acude, traía su presión muy, muy alterada, y digo, 20 años, pues ya 20, 21 años más o menos, pues ya no está hablando, pues, qué está sucediendo, ¿no? Pues, ahora sí que, ¿por qué tienes tu presión tan elevada? Estaba en 135 sobre 80, entonces es una presión muy elevada para una persona joven. Y pues viendo, pues obviamente en la historia clínica, viendo todo eso, pues en la alimentación no había tanto problema, pero el problema era en el consumo de agua, ¿no? Que también es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque no le gustaba el agua simple. Entonces, ¿qué hacía? Compraba las aguas que tienen el sabor de alguna fruta. O sea, que no tienen el color, pero tienen el sabor. Entonces, de ese se tomaba al día prácticamente, me parece que era 1,5 litros, pero eran, la botella de 1,5 litros, perdón. Y eran de 2 a 3 botellas al día. Entonces, prácticamente, pues, era una cantidad muy considerable de ese tipo de bebidas. Y al leer la etiqueta decía, pues sí, no contiene azúcar, pero contiene sodio, ¿no? Entonces, siempre les digo, no porque, ahora sí que un alimento no tiene que estar salado para que tenga sodio o sal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Seguramente las que han cocinado o las que hacen panadería han visto que siempre se le agrega un poco de sal al pan, ¿no? Para darle una textura diferente. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta también, ¿ok? Comer más verduras y frutas, así como alimentos con fibra. Realmente el mexicano es muy extremista. O come mucha fruta o no come nada. O come mucha verdura o no come nada. O come mucha carne o no come nada. Come muchos cereales o no come nada. Entonces siempre les digo, ¿por qué no buscamos una línea media en la cual pues tengamos una alimentación lo más balanceada posible? La mayor parte de los mexicanos no están acostumbrados a comer verduras ni frutas con cáscara, o sea, por ejemplo, la manzana, entonces siempre se las quitan. Entonces la cáscara es fibra y la fibra ayuda al buen control de mi glucosa, entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Obviamente, pues hay que cuidar las porciones. El moverse siempre va a ser 1000 veces mejor caminar que a quedarme sentado, ¿ok? Una recomendación en jóvenes se dice que son 60 minutos diarios y en adultos se dice que son 150 minutos a la semana. Entonces, hagan a sus cuentas. Mucha gente dice, no, si yo hago mucho ejercicio, ¿ok? Cumples tus 150 minutos a la semana, entonces ya se empiezan a darse cuentas y dice, híjole, no, apenas llego a 100 minutos, ¿ok? Entonces, ¿cómo son 150 minutos a la semana? Pues son 30 minutos, 5 días. Entonces, ahí también para que ustedes lo vayan manejando y vayan checando, ¿no? Ah, ok, me falta esto, híjole, estoy haciendo mal esto y todo eso, ¿no? Y la parte de la hidratación es fundamental, ¿por qué?
La hidratación, obviamente, mi célula, o más bien todo mi cuerpo se compone por agua. Si yo no estoy hidratado, mi célula no trabaja bien, mi sangre no va a trabajar bien, no va a haber un buen transporte tanto de oxígeno como de minerales y obviamente otros eh, productos que nos pueden ayudar, obviamente, a que mi cuerpo esté bien. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, yo siempre, mucha gente me dice, oye, entonces, me tomo 2 litros forzosamente. Les digo, no, a partir de 1 litro estamos bien. ¿Por qué? Porque hay gente que se les complica mucho la parte del consumo de agua, y más de agua simple o agua natural. Entonces, si siempre les digo, a partir de 1 litro está bien. ¿Por qué? Porque si llevamos un buen consumo de verduras y tipo de alimentos ya contienen agua en su composición. Entonces, prácticamente yo voy a complementar lo que me hace falta, ¿ok? Entonces, eso también para que ustedes lo tengan muy en cuenta. La hidratación sí es fundamental. Y, por ejemplo, en un paciente o una persona que tiene mucho, o bueno, que tiene una gripa, vamos a hablarlo así, y genera flemas, esas flemas a veces son muy pegajosas. Entonces, si yo no lo hidrato o no estoy bien hidratado, esa flema nunca va a salir. Entonces, si yo empiezo a tomar agua, por eso es la parte que se les recomienda cuando están enfermos de gripa, toma el té de no sé qué, toma el caldo y se dan cuenta todos son líquidos. Eso va a ayudar a hidratar mi cuerpo, por consecuencia vamos a hidratar esa flemita y va a ser más fácil expulsarla, ¿ok? Otra de las partes en cuestión de la hidratación es que la fibra tanto de frutas, verduras y cereales trabaja mejor con agua simple, ¿ok? ¿Por qué? Porque la fibra se hace como una masa, ¿ok? Como una masa, por ejemplo, de las tortillas. Entonces, de las tortillas tenemos que echar un poco más de agua para que sea más fácil, más amasarla. Entonces se pasa lo mismo con la fibra. Si está dentro de mi organismo y yo no estoy bien hidratado, esa fibra no va a funcionar. ¿A qué me refiero? Yo puedo comer la mejor fibra del mundo, la que me costó 500 pesos, porque soy una persona que es muy estreñida, me la tomo y, caray, sí me funciona, pero aún así no siento que voy bien. Entonces siempre les digo, hay que evaluar bien la parte de la hidratación, o sea, cuánta agua estoy consumiendo al día, y esa cantidad de agua me va a ayudar a hidratar esta fibra y por consecuencia me va a ayudar a que salga, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Tienen No, alguna todo duda muy hasta ahorita? claro. No, No, gracias. yo sí tengo varias dudas, Cristian. Ok, Eh, a ver, mira, ajá. ¿qué tan recomendable es que una persona que tiene presión alta haga ejercicio? ¿O hay que esperar a que se controle la presión? Ah, ejercicio va a ser, no es lo mismo que haga un ejercicio de peso que haga un ejercicio de Caminata, resistencia digamos. o a que haga un ejercicio. La caminata no tendría por qué hacerle ningún efecto. Siempre les digo, no vayan a lo máximo. ¿A qué me refiero? O sea, si son una persona que no acostumbra nada a caminar, pues no piensen que en un ratito van a caminar los 30 minutos. O sea, no, váyanse de menos a más. A lo mejor una semana empiezan con 5 minutos o 10 minutos. Y así van ustedes probando cómo se van sintiendo. La actividad física ayuda a regular la presión arterial si la hacemos bien. Si yo la hago mal, o sea, si yo soy de las personas ansiosas que a fuerzas quiero hacer mucha actividad física porque no me gusta, porque quiero sentir la adrenalina, pues obviamente en vez de controlar mi presión va a subir, ¿no? Y por consecuencia, pues la persona se va a sentir mal en vez de sentirse bien. Por lo menos hacer, por ejemplo, la caminata que usted está refiriendo, sí, pero empezar primero con 10 minutos toda una semana para que se vaya acostumbrando el cuerpo a ese tipo de presión. Y siempre les digo, muy importante la respiración. Si yo no sé respirar, en cuestión de inhalo, exhalo, también mi corazón se empieza a agitar de más y por consecuencia pues va a latir más rápido y va a haber una elevación de la presión arterial, ¿ok? Y bueno, Rocío tiene una pregunta. Rocío, si quieres abrir tu micrófono. Esto que era Gra- Gracias, Irmita. No, es que al principio dijiste cuánto era lo ideal de bajar, cuántos de kilos peso. bajar por Sí, mes. de 2 a 4 kilos al mes. Ahora sí que dentro de lo saludable. Y si una persona, no quiere decir que no puedan bajar más, o sea, sí pueden bajar más, pero les repito, hay que checar que sin músculo o grasa, porque me ha tocado ver gente que sí baja en un periodo muy corto, pongamos de 15 días,
6 kilos, pero cuando vemos, pues vemos que casi no tiene músculo, ¿no? Y obviamente eso se ve muy reflejado en la parte, digo, en todos, pues en esta parte, ¿no? En la parte del brazo. Ok, gracias. Y bueno, otra duda, se ha hablado de que hay que tomar 8 vasos de agua al día, después hay otras corrientes que vienen en donde te dicen que va en función del peso que tienes. Entonces, ¿cuál es la sugerencia idónea respecto a qué cantidad de agua debes tomar al día? Bueno, se les recomienda primero que tomen agua, ¿no? O sea, una persona, y les repito, esto se da mucho desde chiquitos, si no acostumbramos a los niños a consumir una cantidad adecuada de agua o a tenerle un buen gusto al agua simple, muy difícil van a acostumbrar. Cualquiera de las dos formas es la correcta, tanto ya sea que se calcule por el peso o los 8 vasos al día, está muy bien, porque hay gente que, pues sí les, no, tus 2 litros y si a lo mejor se compran su botellota, ¿no? Pero hay gente que se les dificulta ver una botella muy grande y decir, ay, todo esa agua voy a tomar. Entonces, si le decimos, pues mira, tómate aunque sea de 6 a 8 vasitos al día, es un vasito normalito, 250, y es más fácil, no es tan agresivo y poco a poco vamos generando un hábito en ellos. Y bueno, otra cosa que por ahí escucho o he escuchado es que te dicen que el agua hay que tomarlo a traguitos, que no es recomendable tomarte de jalón un vaso de agua y a las 2 horas otro vaso de agua de jalón, sino que más bien a través del día tomar traguitos pequeños, que porque afectan los riñones. ¿Es cierto eso? No es tanto que afecten los riñones, sino no van a generar la función necesaria. Yo agarro mi vaso, me lo tomo, chun, 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 o sea, rapidísimo, como entra va a salir, ¿no? Entonces no se genera como ese proceso de absorción de agua que el cuerpo va a necesitar y entonces tomo y sale, tomo y sale. Entonces no me voy a hidratar y es más fácil al revés que me deshidrate. ¿Por qué? Porque ahora sí que los minerales que contiene el agua que me va a ayudar mucho a la parte de la hidratación, no los estoy adquiriendo y más aparte con el consumo excesivo de agua me los estoy llevando y eso también puede generar alguna deficiencia a nivel mineral, por ejemplo. Ok. Bueno, ahorita, con lo que enseguida les vamos a platicar, vamos también a aportarle. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta a Claro. Cristian? Sí, claro. Gracias, Cristian. Digo, en la familia normalmente la complexión siempre hemos sido delgado. Tengo 2 hijos, uno de 23 y uno de 20, y son muy delgados, pero cuando eran chiquitos me decían que están muy flacos y que están desnutridos y que los de la cuñada eran gorditos, cachetoncitos y demás, ¿no? Digo, ahorita ya han subido de peso, pero mi pregunta es que, ¿cuándo recomiendas tú? Porque a lo mejor uno hace lo posible por comer frutas, verduras y proteína, pescado, pollo y demás, pero cada cuándo es conveniente hacerse unos análisis de sangre o qué análisis para saber en qué condiciones estamos. Ok. Porque a veces como familia Ok. es difícil que somos dos Ok. adultos y dos jóvenes, comemos diferente, Sí, claro. Bueno, ¿no? aquí se les recomienda, en general se les recomienda que por lo menos una vez al año, ¿no? O sea, como de ley. Ya si hay algún problemita por ahí, pues ya se recomienda 2 veces al año. Entonces, ¿qué tipo de estudios? Puede ser una química sanguínea muy sencilla, o sea, de 6 elementos, nada más para ver en general cómo estamos. Y también un examen general de orina y también podría ser una hemoglobina glucosilada. ¿Okay? Esos son como los 3 que se piden, bueno, que yo pido de cajón para ver cómo están, o sea, muy en general. Ya obviamente si sale por ahí algo rarito, pues ya se mandaría algo más específico, ¿no? Pero esos serían como los de cajón. Inclusive ya hay laboratorios que manejan el paquete, ¿cómo le llaman? Paquete de mujer, ¿no? Ajá, paquete específico por cada uno, paquete de mujer, paquete de hombre, o inclusive ya hay uno que dice paquete de control o paquete de cuidado, algo así. O sea, que trae como algunos muy básicos que yo siempre les sugiero que chequen, ¿no? O sea, que chequen tanto cuánto les salen en individual y cuánto les salen por paquete. Obviamente a veces les sale mejor por paquete porque un descuentito, ¿no? Pero
todos deberíamos hacernos. Digo, en niños se complica mucho porque no es como tan fácil, pero pues ya en adultos sí se recomienda, bueno, adultos a partir de los por lo menos 18 años, que por lo menos una vez al año, y les repito, eso ya va a depender, si no es que presente alguna otra enfermedad, pues ya dependerá, hacerlos, pero para ver cómo está. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Y bueno, yo tengo otra pregunta. Sí. Ahorita es muy común ver que mucha gente tiene problemas de tiroides. Y no sé si esto se daba anteriormente, a lo mejor yo lo veo muy frecuentemente. ¿A qué se le atribuye que hoy por hoy sea más común que anteriormente, por ejemplo? Mire, chistosamente, la mayor parte de las personas que llegan a tener consumieron algún producto o algún medicamento para bajar de peso. Entonces, regularmente algunos productos para bajar de peso, algunos medicamentos para bajar de peso, actúan a nivel hormonal, que regularmente es a nivel tiroides. ¿Por qué? Porque la tiroides es la que va a ayudarme en la cuestión del metabolismo, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, ¿qué hacen? Pues obviamente hay medicamentos que estimulan esta glándula que tenemos aquí, estimulan esta glándula, y cuando yo dejo de tomar el medicamento, pues ahora sí que mi glándula ya se quedó como adicta a ese medicamento y se vuelve flojita, vamos a llamarlo, y entonces o produce de más o no produce nada. Y es cuando se empiezan a tener problemas de tiroides. Pero sí, regularmente se da mucho cuando ahora sí que se toma cualquier medicamento para bajar de peso sin llevar pues una revisión tanto nutricia como médica, porque aunque sí vamos voy a comprar tal medicamento para bajar de peso, y sí nos lo pueden vender, pues sí, ahora sí que sí nos lo dan, pero lo recomendable, perdón, es llevar la parte de nutrición y llevar la parte de médica. ¿Por qué nutrición? Porque nos enfocamos en cambiar hábitos de alimentación. O sea, una persona que está tomando productos para bajar de peso o medicamentos para bajar de peso, si no cambia los hábitos de alimentación, no va a funcionar nada. O sea, sí va a haber resultados, pero muy rápido va a subir ese peso que había perdido. Esa es una. Otra, en la parte médica, ¿por qué? Les repito, como actúan, la mayor parte de los medicamentos actúan ya sea estimulando hormonas o haciendo que no se absorban ciertas cosas, afecta de todas formas en el metabolismo natural de mi organismo. Y entonces eso puede generar, en vez de ayudar a bajar peso, me puede generar a tener más complicaciones en vez de buenas complicaciones. ¿Puedo otra? Oye, ¿crees Sí, adelante. Bueno, yo no tengo ¿crees problema. que influyen las hormonas que le dan que a los pollos para que crezcan o al ganado y nos afecte a nosotros también en la cuestión tiroides? ¿O ese es un mito, el que nos pueda afectar las hormonas que les dan a los animales? No, de hecho eso no afecta, les voy a decir por qué. Regularmente cuando hacemos la cocción, la mayor parte de cosas que se le agregan se pierden o se descomponen, bueno, o sea, no, se le quitan de la carne, ¿no? Cuando lo guisamos. Entonces es muy difícil que por comer una carne me afecte, pero sí, lo que sí influye es la porción que voy a comer. O sea, no es lo mismo que yo me coma 1 kilo de carne, o sea, imagínense, 1 kilo de carne, yo espere no subir de peso. O sea, sería un poco complicado, y no solamente en cuestión del peso, sino en la cuestión también del colesterol, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende más de la porción. Yo me baso mucho en las porciones, porque, porque si no educamos en cuestión de la porción, muy difícilmente me voy a acostumbrar a seguir un plan de alimentación, ¿ok? O sea, yo siempre les digo, o sea, yo no quiero que vean el plan de alimentación pues como una hoja que va a estar pegada en el refri y que, mira, puedo comer esto. O sea, no. Lo que yo me gusta hacer es eso, el cambio. O sea, que ustedes en automático, si salen a un restaurante, a una fiesta, a una reunión, ustedes digan, ok, me dijo que podía comer esto, ok. Me sirvieron a lo mejor arroz con, pues un mole, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, a lo mejor me sirvieron una porción muy grande de arroz, ustedes en automático pueden decir, ok, yo nada más puedo comer esto de arroz, sí me como mi carne, me falta la verdura, a lo mejor la como más
y de tortillas tanto. Y entonces eso poco a poco lo van ya transmitiendo y ya no necesitan forzosamente una hoja de estar viendo, sino ya lo van practicando poco a poco. Gracias, Cristian. Y Sí, de bueno, nuevo. Bueno, ya. también he escuchado que en los alimentos nocturnos, en la cena específicamente, sugieren que ya no comas ninguna porción de fruta. ¿Qué tan cierto es eso? Eso es totalmente un mito. No pasa nada que yo coma una fruta en el desayuno, o en la comida o en la cena. No cambia en su composición, no cambia en la cantidad de azúcar, no cambia en la cantidad de energía que me va a proporcionar, no cambia. Ahí, repito, obviamente va a depender de la porción. No va a ser lo mismo que yo me desayune solo, un ejemplo, medio plátano y que cene 6 plátanos completos. O sea, ahí depende mucho de la porción. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces por ese tipo de cosas, mucha gente por eso tiene ese desorden, por ejemplo, del no cenar. Y les digo, bueno, no es que no quieran cenar, no es que sea malo o bueno cenar, pero sí hay que ayudar a mi cuerpo o acostumbrar a mi cuerpo que va a tener algo en el organismo. ¿Por qué? Porque vamos a pasar regularmente, dependiendo de cada quien cómo duerma, el tiempo, pues, muchas horas en ayuno, por decirlo así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Mucha gente me ha pasado que dicen, pues no sé, no, pero el problema es que me levanto y tengo el doble de hambre. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ahora sí que desayunan lo que no cenan. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues imaginemos que mi cuerpo es como una botella, ¿no? En todo el día yo debo de llenar esa botella. Vamos a poner el ejemplo este. Todo el día. Entonces, si yo sobrepaso lo que mi cuerpo necesita, este exceso se transforma muy fácilmente en grasa y por eso subo de peso. Pero también si yo empiezo a comer menos, mi cuerpo dice, ah, caray, está comiendo menos, pero pues estamos trabajando, estamos haciendo la limpieza, estoy de un lado para otro, entonces necesita energía. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo poco que yo comí lo va a hacer que se rinda más, o sea, lo va a transformar en tejido graso, porque el tejido graso es mi forma de almacenar energía. ¿Okay? Entonces, le repito, o sea, ni es bueno comer mucho, ni es bueno no comer nada. Gracias. Y bueno, otra Sí, pregunta es, ¿qué tan sí. bueno es tomar tés? Yo soy adicta al café, bueno, era, pero he tratado de cambiarlo por té, por ejemplo. Y bueno, luego oyes por ahí que igual tienen cafeína, que no sé qué, ¿no? Entonces, ¿qué tan Sí. bueno es el hábito de tomar té? Bueno, en primera, el hábito por ejemplo, del café, este, no hay ningún problema. Eh, eh, um, pero pues yo lo recomiendo que sea de 1 a 2 tazas al día, obviamente sin azúcar ni sustituto de azúcar, son café americano. Y del té, ahí va a depender del té. Hay diferentes tés que pueden afectar a nivel estómago en cuestión de la secreción de gástrica. Entonces, por ejemplo, el de manzanilla y el de limón son un poquito mejores. Los que pueden aumentar la secreción gástrica, perdón, es el de canela, el de jengibre, el de limón, no, el de hierbabuena, el de menta. O sea, ese tipo de tés pueden aumentar más la secreción y puede hacer que me sienta un poco inflamado. ¿Cuáles dices? Canela, limón. Canela, limón, Ujú. jengibre, este, canela, jengibre, canela, limón, jengibre. ¿Cuál otra vez dije? Perdón, Canela. buenas noches. Ajá, sí. Disculpa, el té de jengibre no es recomendado para la presión alta, ¿verdad? El té de jengibre solamente depende de la cantidad. O sea, si yo voy a abusar mucho de él, pues sí. ¿Y no, recomiendas la stevia para endulzar? La stevia, ok, ese también es un punto importante. La stevia no es que sea malo o que sea bueno. Va a depender, lo que les digo, depende de la cantidad. En cuestión de que si yo acostumbro con endulzar mi té con azúcar normal con 2 cucharadas, por ejemplo, pues ya está muy dulce, ¿no? Pero si yo con el sustituto de azúcar
hecho 4 sobres, entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Obviamente sí no tiene azúcar, pero ahora sí que lo único que estoy haciendo es, entre comillas, compensar lo que le falta. Entonces, se recomienda que sea de 1 a 2 sobres de sustituto de azúcar al día en todas las bebidas. Entonces, digo, también para que lo tengan como en punta, no hay ningún problema que lo tomen, yo no estoy en contra de eso, pero sí va a depender mucho de la cantidad. Y les digo por qué. Hay gente que me ha tocado ver que, o sea, lo que pasa con el sustituto de azúcar es que afecta las papilas gustativas y hace que la mayor parte de los alimentos que, entre comillas, son dulces, no los sientan como tal. Me tocó una paciente que me decía, es que la manzana me sabe insípida. Y le digo, entonces, ¿qué hace? Pues le echo el sustituto de azúcar a la manzana y ya me lo como y ya me sabe muy bien. Qué barbaridad. Eso también pasa con los salados, ¿no? Ajá, también pasa con lo salado, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque pues, si no, imagínense cómo le vamos a hacer ahí. O sea, no es que sea malo los sustitutos, los light, todo eso, o sea, no es malo, pero hay que estar conscientes que no porque sea light o no porque sea bajo en algo quiere decir que puedo comer más, o sea, no, porque sí a lo mejor no tiene azúcar, pero tiene sodio y tiene grasa y tiene otras cosas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, aquí Eh, Carmen Garza otro, te pregunta que qué información tienes sobre el ayuno intermitente. Bueno, el ayuno intermitente se dice que se deja de comer por cierto tiempo de horas y otra vez volvemos a comer y así, o sea, eso es lo que se dice. Entonces, puede funcionar, sí, pero la persona tiene que ser muy disciplinada, la verdad, porque es muy complicado, porque hay de diferentes tipos de ayuno, hay ayunos de 8 horas, 10 horas, 14 horas, 18 horas. Entonces, pero el problema aquí es que en el tiempo que comemos, debemos de comer lo que mi cuerpo necesita. Y entonces, imagínense, si se nos complica un poco la parte de comer, no sé, de comer o sea, de comer en mi desayuno, comida y cena, ahora imagínense juntar todo eso para un solo tiempo de comida, pues a veces es un poco complicado. Gracias. doctor, una pregunta. Hace 3 años a mí me hicieron una histerectomía, me quitaron la matriz y el apéndice. Entonces ahorita me he dado cuenta que después de eso subí de peso, tengo 20 kilos arriba. ¿Qué puedo hacer? Yo en las mañanas tomo siempre jugo verde, muy nutrido Ajá. de muchas vegetales. Y en la noche acostumbro a veces, o sea, a veces llego a cenar, pero diario en la noche, bueno, por las noches como frutas, sandía, piña, naranja. ¿Cómo puedo hacer para compensar, o sea, para bajar de peso? ¿Sí me escuchó? Creo que se desconectó, como que Sí, se le a lo estaba mejor yendo el internet. ajá, yo Sí, desde hace rato sentí que se le estaba yendo el internet. sí, Seguramente como ahorita se va a volver a conectar. Entonces, bueno, para aprovechar el tiempo que ya casi se acabó, yo quisiera saber de las que están conectadas, si tenemos gente que no son influencers de Niken, sino que son invitaditas, alguien las invitó, que levanten su mano. Queremos saber quién las invitó. Tere, mi prima Tere de Puebla. Hola, hola prima, aquí ando. Teresita, soy Estela Ramírez, gracias. Hola, Tere, soy Rocío. Hola, Y yo soy Graciela y soy invitada de, eh, ay, se me fue su nombre. Uy, no, te íbamos a dar un El regalo. sentido de la vida, el sentido de la vida. Ahí me llegó la invitación en el grupo del sentido de la vida. Listo, perdón, ¿eh? Me desconecté. Disculpen. No te preocupes. Me decía que hacía tiempo que le quitaron la matriz y que empezó a subir de peso, Sí, ya ¿verdad? 3 años, sí. Entonces, en las mañanas tomo jugos verdes y en la Ajá. noche acostumbro a cenar frutas, lo que es piña, naranja, sandía, todo ese tipo de cosas. No he logrado o sea, establecer mi peso de nuevo porque el azúcar ya la dejé, pero bueno, sé que algunos alimentos contienen azúcares
y no puedo establecerme, o sea, no puedo bajar de peso. Le voy a ser sincera, de repente voy a correr, pero de repente Ajá. no. Entonces, ¿cómo yo puedo, cómo puedo estabilizar mi peso, doctor? ¿Es cierto que ya después de no tener matriz, las mujeres subimos de peso? No. Sí, no, o sea, es un descontrol hormonal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues obviamente los niveles hormonales se empiezan a descontrolar mucho y por consecuencia, pues la gente se empieza a sentir mal. Entonces, les repito, va a depender mucho de la cantidad, porque anteriormente a lo mejor se comía la misma cantidad de comida y ahorita, pues, por lo sucedido, se alteró totalmente, ¿no? Entonces, eso también para tenerlo muy en cuenta con esa parte. ¿Qué le recomendaría? Uno, ¿cómo se prepara su jugo verde? Pues son vegetales, son zanahorias, es en extractor de jugo, zanahoria, lechuga kale, perejil, cilantro, espinacas, apio, o sea, todo lo de hoja verde, brócoli. Le pongo Ok. calabacita, calabacín verde, un pepino, todo eso va al extractor. Entonces, los jugos me los hago casi diario por las mañanas. Y bueno, yo, si Ok. me permiten intervenir, yo quisiera que Ajá. continuemos porque todavía tenemos algo importante que compartirles. Y en el caso tuyo, Candy, ¿quién te invitó? Una chica que publicó en un grupo que tengo, se llama, aquí tiene su nombre, Andrea Juárez, Ajá. ella me invitó. ¿No es de Elvia Ballesteros? No sé. Bueno, no importa, ahorita lo investigamos. Sin embargo, bueno, Cristian también da consultas personales. A lo mejor tu caso, digo, salvo lo que opine él, sería algo más específico que ver a detalle con él. Con mucho gusto, si nos compartes, Cristian, tus datos, tu teléfono, o si sabemos quién te invitó, con mucho gusto te los podemos también hacer llegar para que puedas contactarlo directamente a él y pueda, Sí, pues, claro. orientarte de forma más personalizada. Ok, ¿Sí? claro, ¿Estás de está bien. acuerdo, Cristian? Gracias. Sí, claro. Gracias. Y bueno, para continuar, nosotros queremos seguir compartiendo un poquito de esta información. Y bueno, ya ven que Cristian nos habló acerca de lo importante que era la hidratación. Y que bueno, lamentablemente hoy por hoy la calidad de agua con la que vivimos y convivimos no es la idónea porque carece de esos minerales que se la quitan en el proceso de potabilización. Entonces, bueno, Niken, que es la empresa en la que estamos, ofrece estos sistemas, que es una gran propuesta porque justamente le regresa al agua esos minerales que de forma original debe tener y que son tan importantes para tener una buena nutrición. Entonces, este sistema es una de las opciones que tenemos, que tiene ciertas características que como ven aquí, lo importante es que nos ayuda a también ahorrar porque afortunadamente estos sistemas se rellenan con agua de la llave, agua potable con la que tú te bañas, con la que te lavas los dientes y las características o el proceso que sigue el agua, que es a través de goteo, de gravedad, ayuda a quitarle los metales pesados, el cloro al agua, que sabemos que hoy cuenta con una cantidad de cloro y que finalmente no nos ayuda o no es una buena alternativa el agua clorada para nosotros, ¿sí? Otra opción que tenemos, no me quiero tardar mucho porque ya son más de las 9, es este otro sistema que es uno de los sistemas más completos que tenemos, porque además dentro del mismo proceso tiene el cartucho un paso adicional que hace que el agua sea de mejor calidad, que tenga un pH
un poco más alto y eso te ayuda a tener una mejor hidratación porque además contiene un paso adicional en el cartucho que convierte el agua en antioxidante que es mucho de mejor calidad. Y por último, digo, si surgen dudas, cualquier cosa estamos para servirles. Y por último, les quiero platicar de este productazazazo, que bueno, todos son productos estrella, pero este también tiene muchas bondades. Es el optimizador. Este además mejora aún más la calidad del agua, trabaja con tecnología cinética, que es decir, que esa licuadora que aparentemente se ve, el vaso de la licuadora, que se ve que es un torbellino, lo que hace es moverse fuertemente y lo que hace es que el agua pasa entre las paredes del anillo inferior de la jarra. Si alcanzan a ver ese anillo, el gris. Entonces, bueno, otra de las grandes ventajas es que regresa justamente a la molécula del agua a su forma original, que es una forma hexagonal, y estando así, entonces el agua nos permite tener una mejor hidratación, una hidratación profunda, incluso a nivel celular. Ajá. El agua del optimizador además tiene calcio disuelto en el agua y ese calcio es muy fácil de que el organismo lo pueda aprovechar porque además estando en esta agua que tiene ya la molécula hexagonal, entra fácilmente a través de las paredes de la célula y llega incluso a nutrir el núcleo de las células. Por otro lado, también desintoxica el cuerpo a nivel celular porque se lleva fácilmente esos residuos, ¿sí? Entonces, ese vórtice o torbellino que se ve, además jala oxígeno. Entonces, esta agua en específico tiene un nivel muy alto de oxigenación y nos permite llegar a la célula para ayudarle a tener esa hidratación profunda que ya les decía, y también ayuda al trabajo metabólico del organismo. Y por último, tiene un potencial de oxidorreducción que contrarresta los efectos oxidativos que tenemos. Hola. Hola. Bueno, continúo. Los efectos oxidativos que tenemos gracias a la mala alimentación, a la calidad de aire, a la calidad de vida que tenemos hoy por hoy, ¿sí? Y por último, bueno, que quisimos compartirles que estos productos hoy los tenemos con el 20% de descuento. Y no voy a ampliarme más por el tiempo, pero yo les quiero dar las gracias. Le quiero dar las gracias a Cristian por habernos compartido sus conocimientos y toda su experiencia, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Ojalá nos puedas compartir tu teléfono. Pero... sí. Sí, no, adelante, adelante. Si quieres, anótalo en el chat, o si quieren, yo lo tengo, por supuesto se los comparto con muchísimo gusto. Y bueno, para que puedan acercarse a él y tener mayor orientación de una forma personalizada. Aquí está el teléfono de él. Muchas gracias. Yo les quiero dar las gracias a todos. Y pues yo creo que en este momento le paramos a la grabación.